empezar una serie nueva. Hemos dejado atrás Mateo y vamos a abrir el libro de los Efesios y lo vamos a abrir a ver si encontramos ese olor a nuevo en el libro de los Efesios. El libro de los Efesios. Y es una epístola, es una carta importante, vamos a decirlo así, dentro del canon bíblico. Pedí a Nico que hiciera esta imagen de Efesios. Esta es la imagen que vamos a tener para nuestras predicaciones en el libro de Efesios. ¿Y veis alguna contradicción? Sí. ¿Se puede leer bien? Sí. ¿Sí? ¿Veis alguna contradicción? Sí. ¿Cuál es? Abajo de sentado hay personas que están en pie, mientras que el asiento está abajo de andar. No me había dado cuenta. Joseph va demasiado profundo. Yo solamente quería ver sentados y andando, porque no se puede estar sentado y andando a la vez, ¿no? Bueno, igual existe alguna máquina que sí. Quizá hay algún, como lo ha hecho Nico, hay algún misterio en los dibujos, pero no hay ningún misterio. Cuando vamos a ir al libro de los Efesios, lo vamos a ver versículo por versículo, pero quería dar la general del libro. Y estas dos palabras resumen bien la visión general del libro de los Efesios. Sentados nos va a hablar de la posición que nosotros tenemos en Cristo. Y andando nos va a enseñar que el libro de Efesios es una carta muy práctica. En el libro de los Efesios tenemos Cristo, cabeza de la iglesia como una unidad. Tenemos esos famosos versículos: el marido ame a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Y tenemos a la mujer respete también a su marido. Tenemos esto que es una armadura. Tenemos en el libro de los Efesios la armadura, que podríamos estar hablando años y excavando y picando en esos versículos que nos habla de la armadura. Desde luego, la cruz de Cristo. Somos salvos por gracia, porque Él se entregó por nosotros. Un tesoro. La carta a los Efesios habla mucho sobre riquezas, habla mucho sobre herencia. Y ya veréis, si lo vamos a ir viendo con el tiempo, la cantidad de veces que dice: Dios os ha dado riquezas, las riquezas de su gloria, las riquezas de su posición, la herencia que tenemos en Cristo. Y por último, este trono que está hablando de estar sentados juntamente con Cristo. La carta al libro de Efesios fue escrita en el año 61 aproximadamente. Fue escrita desde... Fijaos qué interesante. Pablo tuvo que estar en prisión muchos años. Cuando vamos al libro de los Hechos, si no me equivoco, capítulo 12 por ahí, tenemos a Pedro que lo meten en la cárcel. Y recordáis la historia, que mientras la iglesia, ¿qué está haciendo? Orando para que Pedro pueda salir de la cárcel. Poco antes han matado a Jacobo, el hermano de Juan. Pedro está en la cárcel, la iglesia muy preocupada porque ha perdido a Jacobo, que fue una de las principales cabezas de la iglesia, y Pedro está en la cárcel, y el panorama de Pedro no es muy esperanzador, porque si han matado a Jacobo, seguramente van a matar también a Pedro. Y la iglesia está orando fervientemente para que Pedro salga, y ocurre aquella escena en la que Pedro, medio atontado, sale de la cárcel con ese ángel, y hasta que no está fuera dice: estoy fuera de la cárcel. Va a la casa donde estaban orando, sale esta chica, y la chica dice: es Pedro. Y le dicen: estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? Pedro está en la cárcel. Pero realmente es Pedro. Pues cuando vamos a Pablo, ¿pensáis que había gente orando
para que Pablo fuera liberado de la cárcel? Recordad que Pablo ha hecho una serie de viajes. En esos viajes ha establecido iglesias, en Éfeso estuvo un par de años predicando, estuvo también en Antioquía predicando, que ahí es de donde le mandan. Él estuvo en muchas iglesias, luego escribe muchas cartas a estas iglesias. ¿Creéis que amaban a Pablo? Sí. ¿Creéis que oraban por Pablo para que Pablo saliera de la cárcel? Evidentemente. Pero Dios le sacó, Dios le dejó un tiempo primero para que estuviera ahí. Pues sabéis que hay veces que Dios quiere que estemos en el lugar del sufrimiento. Hay veces que simplemente Dios dice, no, Pedro quiero que salga de la cárcel, eso pasó años antes, pero Pablo va a estar en la cárcel. No se contestó la oración de la iglesia. No se contestó la oración de muchos que oraban para que Pablo saliera, porque Dios quería que Pablo estuviera en la cárcel. Y nosotros humanamente hubiéramos dicho, Dios, ¿qué estás haciendo? El mejor misionero de la historia, lo tienes encerrado. Y sabéis, Dios no usa nuestras lógicas, Dios hace su plan, y su plan es perfecto. Si su plan es tener al mejor evangelizador, al mejor evangelista de todos los tiempos, en la cárcel sin poder predicar, evangelizar, es el plan de Dios. Y el plan de Dios es siempre perfecto. La carta a los Efesios, en el año 61, escrita desde la prisión, juntamente con Colosenses, Filipenses y Filemón. Esas son las cartas escritas desde la prisión. Y a través del libro, varias veces va a decir por lo menos 3 frases. Dice, preso en el Señor, embajador en cadenas y prisionero de Cristo. Eso lo dice en la carta a los Efesios. Él estaba en la cárcel. Por último, sobre la carta, es la epístola por excelencia. Dicen, varios comentaristas han dicho de esta carta, es la corona de las epístolas, la reina de las epístolas, la cima del pensamiento del Nuevo Testamento y la composición más divina hecha por el hombre. Efesios es, dentro de las epístolas escritas por Pablo y Pedro y Judas, seguramente la más importante. Está escrita después de Romanos. Romanos es el Evangelio expuesto. Pero esta carta de Efesios tiene mucha, como se dice normalmente, tiene mucha miga, mucho donde ver, y es lo que con la ayuda de Dios vamos a ir haciendo. La ciudad de Éfeso está ahí, ¿de acuerdo? Antioquía, aquí es de donde Pablo empieza sus viajes misioneros. Ahí está la ciudad de Éfeso, lo que hoy sería Turquía. En aquel momento, dentro del Imperio Romano, era la zona de Asia. En Éfeso, ¿os acordáis en el libro de los Hechos? Que en Éfeso pasa algo bastante interesante. Y es que Pablo llega a la ciudad, seguramente en esa ciudad ya había una iglesia fundada por Priscila y Aquila, y él va, como el evangelio se va extendiendo en la ciudad de Éfeso, los plateros que hacían templos para la diosa Diana, veían que se acababa su negocio, y recordáis, esto está en Hechos 19:23, no lo vamos a ver por falta de tiempo, pero recordáis que se junta una enorme turba, y dice que van al teatro. El teatro, imaginaos, estos son personas, podéis imaginar qué pedazo de teatro, y aquí es donde van, y dice que están 2 horas los efesios gritando, ¡viva Diana de los Efesios! Y todo esto. Pues todo eso ocurrió en este lugar, esto se conserva hasta el día de hoy, es el Gran Teatro de Éfeso. Este es el templo de Diana, Artemisa, llamada por los romanos, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Esto estaba en la ciudad de Éfeso y no se conserva hasta el día de hoy, pero algo así sería, ¿de acuerdo? Eso con referencia a la ciudad de Éfeso. Éfeso era una de las 3 principales ciudades en esa zona de Asia. Una ciudad muy rica, una ciudad muy próspera, una ciudad también muy corrompida. El culto a la diosa Diana tenía muchos... tenía muchos
muchas características sexuales, voy a decirlo así. Estaba muy relacionado con el tema de la sexualidad, entonces era un lugar de mucha corrupción moral. Entonces esto sería una imagen de aquello. Por cierto, me falta aquí... Me falta una diapositiva aquí. Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar el primer punto, no tengo la diapositiva, pero el primer punto es sentados. Hoy vamos a hablar solamente sobre sentados. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Fijaos que en el capítulo 2, versículo 6 de Efesios, 2:6, tenemos este versículo que dice que y juntamente con él resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fijaos, estamos sentados con Cristo Jesús y yo voy a añadir, estamos sentados en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 20, dice: la cual fuerza operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está sentado y nosotros estamos sentados con Él. Hemos sido puestos en la posición de Cristo. Hemos sido no solamente puestos en la posición de Cristo, hemos recibido la naturaleza de Cristo. Fijaos que nuestra vida está basada en Cristo. Cuando nosotros nos presentemos delante del Dios de los cielos y Él nos diga, ¿por qué tengo...? Esto no va a pasar, ¿vale? Pero para que lo entendáis, ¿por qué tengo que dejarte entrar a la eternidad conmigo? Pues sacaremos ahí el papel de membresía de la Iglesia Bautista Bíblica de Irún, ¿verdad? Yo soy desde el 70 y tal, miembro de... Eso no vale para nada, lo puedes tirar ahí a la papelera. Sí, porque yo oré y oré y oré tanto y oré tanto y oré y oré. Yo evangelicé tanto o yo prediqué tanto, y Dios va a decir, bueno, eso está bien, pero eso no es por la razón por la cual entras. ¿Por qué entras al cielo? Por la sangre de Cristo. Porque estamos en Cristo. Porque cuando presentamos el pasaporte para entrar al cielo, tenemos ahí la foto de Cristo. Y nosotros somos en Cristo. Tenemos vida en Cristo. Recibimos la salvación por estar en Cristo. Recibimos el Espíritu Santo por estar en Cristo. Recibimos la final glorificación en el cielo por estar en Cristo. Recibimos la herencia final por estar en Cristo. Es en Cristo. Esa es la posición del cristiano, en Cristo. 12 veces a lo largo del libro de los Efesios va a decir en Cristo. 12 veces va a recordarnos que nuestra vida es siempre en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida para nosotros. Por eso somos cristianos. Por eso somos estudiantes de la vida de Cristo. Por eso somos estudiantes del carácter de Cristo. Nosotros hemos recibido la naturaleza divina en nosotros. Pero lo que falta que se forme en nosotros es el carácter divino. El carácter divino, ¿cómo se va a formar? Si la posición es en Cristo sentados, el carácter se va a formar andando en Cristo. Fijaos que el nuevo Adán, que es Cristo, nos hace a nosotros, de alguna forma, nuevos Adanes también. La situación de Adán en el huerto, cuando Cristo lo hace, era una posición de santidad. ¿Tenía una naturaleza santa Adán? Sí. ¿Por qué tenía una naturaleza santa? Porque Cristo podía bajar y andar con Adán, y con Eva también. Si tuviera una naturaleza de pecado, no podrían estar en comunión con Cristo. Ellos tenían una naturaleza santa. Los teólogos dicen esto, tenían que una santidad por demostrar. Claro, porque la naturaleza santa la tenían, ahora había que vivirla.
La naturaleza la tenían, pero faltaba el carácter santo. Y exactamente igual que nosotros. Nosotros hemos recibido la posición de estar en Cristo. Nuevas criaturas, hombres nuevos, naturaleza divina, el Espíritu Santo morando en nosotros. Somos la morada de Cristo, morada del Espíritu Santo. Lo que no se ha formado en nosotros es el carácter santo. Y ese carácter santo es el que por necesidad se forma andando. Un descendiente de Watchman Nee, este gran escritor, escribió un libro sobre los Efesios y lo llamó Sentaos, andad y estar firmes. Y si llega a vuestras manos es una buena joya para leer. Fijaos en dónde hemos sido puestos, cuál es nuestra posición, cómo se refiere el libro de los Efesios a la posición que tenemos en Cristo. Y vamos a mirar, fijaos, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera posición que tenemos, lo primero que Dios hace con nosotros, es darnos capacidades espirituales. Somos capaces de tener una relación con Cristo, cosa que antes no ocurría. Estábamos espiritualmente muertos. Dios nos da, en primer lugar, capacidades espirituales a través del Espíritu Santo. Fíjate, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué nos ha hecho Dios? Nos ha nombrado santos y sin mancha. Por eso cuando Pablo escribe al libro a los Corintios, les dice santos a los santos en Corinto, y nosotros leemos el libro de Corintios y decimos, estos santos, pues tela, estos santos. Pero habían sido declarados santos y sin mancha. Nosotros hemos sido declarados santos y sin mancha. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios nos ha hecho sus hijos. Igual que el hijo adoptado pasa a tener plenas capacidades y potestades como cualquiera de los hijos naturales, capacidades legales y capacidades sentimentales, llega a ser un hijo. Nosotros hemos sido puestos en la posición de hijos, hijos de Dios. Versículo 11, aún un salto. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hemos sido nombrados y puestos como el que recibe herencia, como le llamaríamos, heredero. Hemos sido declarados herederos. ¿Qué va a heredar Cristo como hijo de Dios? Un reino. Y nosotros hemos sido nombrados coherederos y nosotros coheredaremos ese reino también. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Hemos sido sellados. Igual que a las vacas, a los terneros, no sé específicamente a qué animales, se les pone una marca, en algunos lugares, no sé si aquí, con fuego, todos los habéis visto, se pone en el fuego ese hierro y en la pata del animal. Hemos sido marcados. ¿Y esa marca qué demuestra? Pertenencia. Claro, igual que cuando empiezas un curso nuevo, te dan los libros nuevos en el colegio, lo primero que te dicen tus padres, pon el nombre para que sepan que es tuyo. Y nosotros hemos sido marcados por Dios como suyos. Cada uno de nosotros que tiene el Espíritu Santo ha sido marcado con fuego. Dice en el 14, ese sello es las arras de nuestra herencia. Igual que en las bodas se dan las arras como señal de ahora yo soy tuyo, tú eres mío, esa señal de pertenencia. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida
hemos sido declarados vivos entre los muertos, hemos sido resucitados. Ese cuerpo de corrupción, ese estado de corrupción moral, de corrupción mental, en el cual todos habíamos estado antes, un cuerpo de muerte, según habla Pablo, llega a tener vida. Somos declarados vivos delante de Dios. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Hemos sido resucitados. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto de lugares celestiales, quizá la forma más fácil de entenderlo y de expresarlo es en las esferas espirituales. Nosotros tenemos riquezas, y nos lo va a decir el libro de los Efesios, riquezas incalculables en las esferas espirituales, en el lado espiritual. Si las tienes en el lado físico, gloria a Dios, pero todos somos ricos espiritualmente. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Y la palabra salvos no es la palabra que usa normalmente para salvación. Sabéis que la palabra para salvación en griego es soteros o soteria, y aquí usa la palabra, se me ha ido, sogo, bueno, no importa, os lo diré, pero no es la misma palabra soteria. Y esta palabra significa sanidad, somos sanos, y esto se entiende perfectamente, hemos sido hechos sanos, antes estábamos enfermos, antes estábamos muertos, hemos sido declarados sanos, limpios. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y teníamos el título de lejanos, habéis sido hechos cercanos. Y me gusta la palabra cercanos en el griego, es la palabra estrangular o exprimir. Tú tienes que estar muy cerca de algo para exprimirlo, muy cerca de algo para estrangularlo. No os dediquéis a hacer estas cosas. Pero nos habla de lo cerca que estamos nosotros de Cristo. Cristo no nos mantiene ahí diciendo, no molestes, Israel, ahí a 1 metro estás bien. Cristo nos hace cercanos a Dios, nos lleva hasta Él, nos pega contra Él. Y es de ahí donde viene la imagen de estrangular, algo que está muy pegado. Antes éramos lejanos, ahora somos cercanos. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios nos ha nombrado su pueblo. En el Antiguo Testamento, la única forma de llegar un poquito cerca de Dios, nunca tan cerca como Dios, como estamos ahora. Recordáis que estaba el tabernáculo, donde no se podía llegar a la presencia de Dios, solo el sacerdote una vez al año y todo esto. Pero si tú querías ser pueblo de Dios, tenías que hacerte judío, tenías que judaizar, tenías que circuncidarte si eras un hombre, tenías que pasar a la identidad nacional del pueblo judío. Si no, no podías ser pueblo de Dios. Ahora se ha roto esa barrera y nosotros, los que estamos en Cristo, independientemente del color de piel, independientemente del color del pasaporte, somos pueblo de Dios. Versículo 19, un poquito más adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de esos santos, herederos de la ciudad que está por venir. Y somos, como dice ahí, también miembros de la familia de Dios. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos llegado a ser receptáculos de la presencia del Dios vivo. El Dios vivo ya no llena una carpa en el desierto. Ahora llena el corazón, la vida, el alma de sus hijos. Hemos sido llamados receptáculos. 4:24. Damos un salto grande. 4:24.
vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre que hemos sido hechos está caracterizado por ser verdadero, por ser justo. Hemos sido hechos verdaderos. Hemos recibido la verdad y la justicia y debemos expresar en nuestra forma de vivir esa verdad y esa justicia. 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos, y aquí nos estamos metiendo un poco más en profundidades, porque somos miembros ¿de qué? De la Iglesia. Miembros del reino de los cielos. Sí, pero no es lo que está diciendo ahí. ¿Qué está diciendo ahí? Miembros los unos de los otros. Hemos sido hechos un cuerpo. Hemos sido hechos, ¿os acordáis que en el Antiguo Testamento, cuando Dios da a Moisés las órdenes de cómo hacer el tabernáculo, también a Salomón, a la hora de hacer el templo, también pasa un poco lo mismo? Sabéis que hay una fruta que está presente en mucha de la simbología judía, que es la granada. ¿Os acordáis que hace Salomón esas columnas de bronce y arriba granadas? Los mantos y las ropas de los sumos sacerdotes, el manto que llevaban estaba todo el borde lleno de granadas y otra cosa que no me acuerdo cuál era la otra cosa. ¿Qué? Sí, serían campanas, sí. Campanas y granadas. Había mucha simbología de granadas. ¿Qué es la granada? La granada es una, pero cuando abres la granada, ponte un delantal primero, está compuesta de muchas, y son una unidad, no son, una granada no decimos que son unas granadas, es una, pero compuesta por muchas, y cada una pegada a la otra, conviviendo con la otra y formando parte de la otra. La granada es una imagen de la unidad. Recordad que Dios es un Dios de unidad. Lo va a decir en el libro de los Efesios. Solícitos en guardar la paz, la unidad en el vínculo de la paz, lo dice textualmente. Capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Somos luz. Hemos sido denominados luz. Los que tienen luz son los que tienen el conocimiento. Los que andan en tinieblas son los que no tienen el conocimiento. Vamos rápidamente. ¿Cuál era nuestra posición antes? Porque depende de dónde vengas, tiene más mérito o menos mérito. Si tengo a dos personas y una me dice, hoy he ido a la iglesia andando. Bueno, eso no tiene ningún mérito si vives al lado. Ahora, si otra persona, vengo desde Donosti andando, eso cambia mucho, ¿no? Porque de donde vengas se hace la diferencia. Y fijaos, nosotros vamos a ver de dónde venimos. Porque si venimos de un lugar cercano a Dios y llegamos a Dios, pues no hay mucha diferencia. Pero fijaos en qué términos nos habla la carta de los Efesios. ¿De dónde veníamos? 2.1, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Hemos recibido la vida viniendo de la muerte. No hemos recibido la vida viniendo de la enfermedad. Hemos recibido la vida cuando todos nosotros estábamos muertos. Dice los proverbios, más vale perro vivo que león muerto, porque en el muerto no hay esperanza ninguna esperanza de poder tener vida. Nosotros éramos muertos. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás actuaba en nosotros. Y no éramos como ahora movidos por el Espíritu Santo. Éramos marionetas de Satanás. Y Satanás y su forma y su carácter es lo que nos movía. La situación marioneta de Satanás. 2.3.
cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de hijos de vida, de hijos de unidad. Antes éramos hijos de ira. El mundo es un mundo peleado, es un mundo dividido, es un mundo airado, donde el padre se vuelve contra la madre, el hijo se vuelve contra el padre, el hermano se vuelve contra el hermano, y ya conocéis cómo funciona. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de paz, hijos de unidad. 4:17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Antes andábamos con las cosas que no tienen importancia, que nosotros les dábamos tanta importancia. Mi coche, mi dinero, mi estatus, lo que digan de mí, como me vean, mi apariencia, lo físico y temporal. Ahora nuestra vida, el enfoque de nuestra vida cambia. Cambia primero a un plano eterno. El creyente tiene su mente puesta en las cosas que son eternas, no en solamente lo que puede tocar y lo que cree que tiene valor. El creyente tiene su tesoro, ¿dónde? En el cielo. Y es donde está su enfoque. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Vivíamos en la vanidad de nuestra mente. El 4:18 dice también que vivíamos teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vivíamos en tinieblas. Vivíamos, si antes he dicho que la luz significa conocimiento, antes vivíamos sin conocer, sin saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es mentira, por lo cual vale la pena pelear, por lo cual no vale la pena pelear, por lo cual vale la pena entregar la vida, por lo cual no vale la pena entregar la vida. En oscuridad vivíamos antes, ahora vivimos en luz, con conocimiento. Y 5:8 nos dice, porque en otro tiempo, dándonos la misma imagen, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dios nos ha puesto en una posición que me faltan a mí palabras para describir la maravilla de la posición en la cual nos ha puesto Dios. ¿Qué razón traería a Dios a hacer todo esto? Pues vamos a empezar diciendo que es el amor. Vamos al principio Vamos al principio. Voy a decir otra cosa primero. Hemos sido sentados, hemos sido posicionados en esta posición tan importante, y ¿hay alguna razón por la cual hemos sido posicionados en ese lugar? Pues el libro de la carta a los Efesios también nos va a decir. Fijaos el versículo 4. Aquí vamos a encontrar en estos próximos versículos varios paras, que para lo que nos va a indicar es la razón. Versículo 4, según nos escogió en él, nos posicionó en este lugar tan especial para que fuésemos santos y sin mancha. Nos ha hecho santos y sin mancha, nos ha posicionado en un lugar de santidad y de limpieza, posicionalmente, pero para que desarrollemos ese carácter, para que nosotros peleemos a diario por ser santos y por no tener mancha. En versículo 5, nos ha adoptado para ser adoptados, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El ser hijo conlleva otra cosa, y es la
la copia del original. Al ser nosotros hijos, se requiere que seamos como el Padre. Esto es mucho de la cultura judía. Para nosotros esta idea no está tan marcada porque si tú eres ingeniero, pues tu hijo puede ser dentista sin ningún problema. Si tú eres dentista, tu hijo puede ser arquitecto. Si tú eres arquitecto, tu hijo puede ser fontanero. Pero en la cultura judía, y antiguamente, el hijo del carpintero, ¿qué era normalmente? Carpintero. El hijo del marinero, normalmente era marinero. Y es según esa imagen que nos dice que hemos sido adoptados como sus hijos y se requiere del hijo que sea como el padre, para que vivamos de la forma que él... Esa es otra de las razones. También tenemos en el versículo 6, y es que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido posicionados para alabar la gloria de la gracia de Dios, para alabar la misericordia que Dios ha tenido en nosotros, para que alabemos continuamente, alabemos lo que Dios ha hecho. Versículo 12, fijaos, se repite la misma cosa, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, lo va a repetir otra vez. Y en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para, otra vez, alabanza de su gloria. Para que nuestra vida sea una alabanza continua de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto no lo podemos juntar, esto no lo podemos casar con una actitud de lamento. Tú no puedes estar a la vez lamentando que alabando. No se puede. Dios nunca nos dio un carácter de queja. Pablo llega a decir, dad gracias en las cosas buenas. ¿Sí? No tenéis la misma versión que yo. Dice, dad gracias en todo. Pero Israel, eso es de locos. ¿Cómo dar gracias en todo? Estoy sufriendo. Tendré que quejarme, tendré que levantar el puño al cielo, tendré que contarle a los demás lo malo que es Dios que me está haciendo pasar por estas calamidades. No. Para alabanza de su gloria. O tu vida está alabando lo que Dios hace en la luz y en la oscuridad, o tu vida está siendo un lamento y una queja de lo que Dios está haciendo en tu vida. No puedes alabar con tu boca a Dios y con tu corazón quejándote de lo que Dios hace en tu vida. Somos para alabanza de su gloria. Termino con este punto. Hemos sido sentados, y yo creo que esto lo tenéis o lo tenemos todos muy claro, hemos sido sentados por gracia. Versículo 2:1. 2:8. Porque por gracia sois salvos. No es por lo maravilloso que eres, no es por lo agradable que eres, no es por lo que te esfuerzas, es por gracia. Y si no, si tú crees que, hombre, es que Dios tenía que salvarme a mí, si Dios no me salva a mí, ¿a quién va a salvar? Lo que no digáis nunca eso. Pero es por gracia. Y si no, fijaos el lenguaje que usa ahí en el principio. Versículo 4. Según nos... Versículo 4 del capítulo 1. Según nos escogió. Si yo elijo entre dos cosas, normalmente esa cosa no va a decidir.
Versículo 5. En amor habiéndonos, y la idea es la misma. Va a decir un poquito más abajo que lo hizo todo esto, en el final del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Nos va a volver a repetir en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Y esto es uno de los misterios, de los grandes misterios de la palabra de Dios, la elección de Dios. La elección de Dios está clara en la Biblia, si no tenéis aquí estos versículos que hablan bien claros de la elección de Dios. Pero es un misterio y no podemos entender totalmente el tema de la elección, porque es demasiado profundo. Pero hemos sido elegidos. No hay en ti mérito, no hay en mí mérito. No hay mérito en tus obras, no hay mérito en tu carácter y no hay mérito en el trabajo del creyente. Cristo dijo, cuando hicierais todo lo que tuvierais que hacer, decid que siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, pues lo hicimos. Hemos sido sentados en Cristo, es nuestra posición. Nos falta, la semana que viene vamos a ver el tema de andando, viviendo. Para daros una pista, el libro de los Efesios, la epístola a los Efesios, se divide en 3 capítulos de teología, de doctrina y 3 capítulos de práctica. Y eso nos hace entender un poquito mejor el libro.